Mil gracias, señor presidente. ¿Cómo me aproximé a la figura de Horacio Serpa? Esta anécdota tiene ya varias décadas. Era muy niño, estudiaba en el Colegio Champañá de la ciudad de Popayán y algunos de mis compañeros se acercaron y me preguntaron si mi padre era comunista. Mi padre era un abogado, defensor de derechos humanos, representante a la Cámara por un sector del liberalismo en el Cauca que llamaba Izquierda Liberal. Y yo le pregunté a uno de los amigos de mi padre, porque mi padre precisamente se encontraba en Bogotá sesionando como representante a la Cámara que era, y él me dijo, muy seguramente dicen eso, los niños habían escuchado en sus casas, porque tu padre y otro representante a la Cámara muy interesante preparan un debate que va a ser muy fuerte en los próximos días, y es el debate contra el Estatuto de Seguridad expedido en el gobierno de Turbay Ayala. Curioso, me di las formas para escuchar ese debate, parte de ello se transmitió por la radio de este país, y entendí lo que ellos hacían, y escuché a Horacio Serpa. Horacio Serpa le pedía al ministro de Defensa General de la República respeto por los derechos humanos. Decía que el Estado estaba instituido para defender los derechos de los ciudadanos y no para violarle los derechos de los ciudadanos. Hacer un debate contra el Estatuto de Seguridad en ese entonces era ir contra la corriente de un establecimiento que nunca se ha podido conectar con la sociedad y especialmente con los sectores populares. Así comencé a conocer esa figura de Horacio Serpa, que fue creciendo con el tiempo, creciendo no por él, sino mi admiración hacia él, porque era el hombre que, nadando contra la corriente, pedía que Colombia terminara la guerra, y antes que ver a los guerrilleros como unos sujetos a los que había que eliminar, entendía que allá había una lucha política, particularmente en el proceso con el M, y lo que había que hacer era encontrar, abrir autopistas para que la democracia desarmara espíritus y acallara fusiles. Fue un defensor de la paz. La gente humilde quiso a Serpa, particularmente los que se identificaban e identifican con el Partido Liberal, porque las causas populares tenían un nombre, pero generalmente tenían un apellido en el Congreso, en la Procuraduría, en la Asamblea Nacional Constituyente, y ese apellido era Serpa, que se volvió una marca que significaba socialdemocracia, que significaba defensa de las mayorías, que significaba defensa de las minorías, que significaba las aspiraciones populares que en algún momento pudo interpretar un José Hilario López, un Ezequiel Rojas, un Rafael Uribe, un Gaitán, y llegó el caudillo de los últimos años, Horacio Serpa Uribe. La gente lo quería mucho, pero obviamente tenía contradictores. Y tenía contradictores que hacían lo posible por eliminarlo. Tal vez el atentado más duro que hicieron contra Horacio Serpa, un hombre honesto, un hombre pulcro, un hombre recto, fue tratar de involucrarlo con un hecho que recientemente ha quedado totalmente aclarado para la opinión del país. Un asesinato, no. Lo que los conocimos siempre nos indignó que a él se lo quisiera vincular con el homicidio contra el doctor Álvaro Gómez Hurtado. Porque como lo conocíamos, sabíamos que Horacio era un humanista, y un humanista respeta la vida por encima de todo. En el debate político hay dos líneas para hacer el debate. Los que creen que se tiene que hacer desde la concepción agónica y de los que creen que se tiene que hacer desde la concepción antagónica. Los agónicos tienen diferencias con su contrario, pero ven en él un ser humano, ven en él unos elementos en común que tienen que defenderse, como la vida, como la libertad.
los antagónicos ven en el contradictor el enemigo que hay que terminar. Serpa siempre militó entre los agónicos. Algunos de sus contradictores militaron entre los antagónicos y quisieron eliminar moralmente a Horacio Serpa, porque sabían que afectarlo de esa manera era realmente afectarlo. Cuando a un hombre honesto se intenta afectarlo en su honestidad, en sus principios, terminan por tocarle el corazón, porque Serpa le ponía el corazón a lo que hacía. Recientemente, y cuento esto con la venia de Horacio José, recibí una llamada tarde, noche. Nuestro compañero Julián Gallo acababa de dar una entrevista en El Espectador y quería contarle a algunos miembros de la Comisión Primera del Senado que las FARC habían asumido la responsabilidad dentro de la locura del conflicto colombiano del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Al otro día saldría esa declaración en El Espectador. Recordé muchas conversaciones con Horacio Serpa. No quise molestarlo porque entendí que tenía algunos problemas de salud que terminaron por llevarlo a la muerte. Y llamé más bien a su hijo, a nuestro compañero Horacio José. Le conté y él estaba con Horacio allá en su Bucaramanga. Luego le pregunté a Horacio José y él, mirándome a los ojos, me dijo: tú no sabes lo que fue eso. Fue quitarle un piano de 20 años de indignidad, de dolor, porque fue muy injusto lo que intentaron hacer con mi padre. Y mi padre, cuando oyó esa noticia, se le aguaron los ojos, pero dijo: qué bueno que por fin todo el país conozca lo que ya sabíamos sus amigos y la mayoría del país, que Horacio no tenía nada que ver en eso, porque Horacio siempre fue un hombre honesto y un hombre que respetaba a sus contradictores. Él hizo una familia bellísima al lado de Rosita, la mujer que amó con locura, con sus hijas, con Horacio José, con sus nietos. De verdad que hizo esa familia de la clase media colombiana, porque otra de las características de Horacio es que nunca persiguió riquezas. Él ocupó los cargos más importantes de este país, pero marcó una diferencia, porque él llegó ahí a servir a la gente, no a servirse de la gente, como ministro, como procurador, como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, como consejero de paz, siempre tratando de ayudar a construir, de construir un país mucho más amable. Yo termino esta rememoranza de Horacio, que además me brindó su amistad. Tuve el privilegio, además, de trabajar con él, con Guillermo García, en el Ministerio del Interior. Y termino esto, Paloma, contando algo, una anécdota muy linda que tiene como protagonista a su bisabuelo, Paloma. Se cumplían 100 años del fusilamiento de varios de los próceres de Popayán, y a Caldas se le erigía una estatua hermosa de bronce en una de las plazas de Popayán. El maestro Valencia fue solicitado por la municipalidad para hablar en la entrega de esa estatua. Y él contó algo que uno lee en los libros de historia, cuando iban a asesinar a Caldas después de haber sido capturado en Sotará. Algunos de sus familiares fueron a hablar con las autoridades españolas, tratando de interceder para que no mataran al sabio, no solo por lo que conocía, por lo que podía seguirle aportando a la humanidad, sino por lo que era como hombre de familia y de esa sociedad que veía en él a uno de los mejores hombres de ciencia de este continente. Y ofrecieron una buena cantidad de doblones de monedas de oro, pero ese oro no pudo salvar a Caldas. Y el maestro Valencia terminó diciendo, cuando entregaba la estatua, que hombres como Caldas no se inmortalizan con oro, sino con el bronce que los proyecta en la historia. Así es Serpa. Serpa nunca buscó inmortalizarse con el oro.
Serpa buscó inmortalizarse con su lealtad, con su lucha por las cosas populares, con su lucha por las cosas de la gente, con su mamola, con su vibrato, con su oratoria en la plaza pública, con que la gente humilde se identificara en él y con él viera un hombre que era capaz de luchar por las cosas grandes. Probablemente entre los cuadros en la dirección del partido, de los expresidentes de Colombia, no estará el de Serpa, pero en el corazón de todos los liberales va a estar la figura de Serpa, porque Serpa era el hombre que el liberal entendía como el verdadero liberal, el que luchaba por defender las causas populares. El mejor homenaje que podemos hacer por Horacio Serpa es no dejar que la bandera liberal la cojan algunos que quieren llevar el partido a una derecha, que no es liberalismo. Por Horacio Serpa tenemos que dar una lucha porque este país le dé la oportunidad a un hombre de los sectores populares para desarrollar un gobierno que sea de verdad liberal, de verdad popular. Horacio siempre, jefe por siempre.